Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias como en cada reunión a Dios, primeramente, por permitirnos llevar a cabo este tiempo, por tener la oportunidad, como en cada reunión, de compartir su palabra, de hablar de la palabra de Dios. Ciertamente, durante el curso de cada reunión de Cristo en nuestra familia, el Señor quizás permita que nosotros podamos hacer algunas reflexiones acerca de algunos versículos, acerca de la palabra. Pero es importante señalar y enfatizar que lo importante no son las reflexiones de un hombre, que lo importante no son las consideraciones que el hombre pueda hacer, las interpretaciones que pueda llevar a cabo acerca de la palabra del Señor. Es la palabra del Señor la que debe de hablar a nuestras mentes, a nuestros corazones. El Señor siempre tiene cosas que hablarnos, señalarnos, y es su palabra la que trabaja de manera personal en cada uno de nosotros. Dice la Escritura que la palabra de Él no es de interpretación privada. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Bien, está señalando el hecho de que yo puedo leer un versículo e interpretar lo que está diciendo el versículo. ¿Cuál es el mensaje del versículo? Pero de ninguna manera podemos perder el contexto en el que está descrito ese versículo. Por ejemplo, si la palabra del Señor me dice, no te voy a dejar y no te voy a desamparar, voy a estar contigo siempre, todo el tiempo, yo puedo tomar esa oración como personal para, desde el punto de vista de exhortación, de ánimo, de consuelo, pero tengo que leer el contexto completo en el que el Señor está escribiendo esa palabra. Y esta palabra que acabo de citar, que está escrita en el libro de Primera de Josué, en el capítulo 1, a partir del versículo 5 y hasta el 9, está en un contexto en el cual Josué específicamente es un hombre que tiene temor, tiene miedo, dadas las circunstancias, dado el entorno de lo que va a ocurrir. Dios le ha hablado a Josué y le ha dicho que es necesario que conduzca al pueblo de Israel y que ahora él es el encargado de llevarlos a la tierra prometida. Y Josué tiene temor, tiene miedo por todo lo que vivió con Moisés, por la manera en que muchas veces el pueblo de Israel señaló a Moisés, se rebeló contra él de alguna manera, lo quisieron apedrear. Y entonces Josué tiene temor porque dice, si esto hicieron con Moisés, que hablaba de manera personal y directa con Dios, ¿qué van a hacer conmigo? Y es en ese escenario en donde el Señor le habla y le dice, no temas, porque yo estoy contigo. Solo te pido que te esfuerces y que seas valiente. Y entonces, más allá del hecho de decir que yo voy a estar contigo, el Señor también le está dando una indicación en el sentido de decirle que Él tiene que esforzarse y ser valiente. Cuando nosotros necesitamos una palabra de ánimo, de aliento, tenemos que tomar el contexto de las cosas que están ocurriendo. Y que no podemos simplemente sentarnos y esperar que algo ocurra. El Señor va a demandar alguna acción de parte nuestra. Dice la palabra de Dios que no solamente debemos escuchar su palabra, sino que debemos ser hacedores de su palabra, de las cosas que Dios nos está exhortando. Y esto es importante comprenderlo, porque de otra manera, si nos quedamos con un mensaje corto, no avanzamos, no comprendemos la dimensión de la palabra de Dios. No podemos entender
los atributos de Dios, no podemos entender la personalidad de nuestro Señor Jesucristo cuando Él está conteniendo la esencia del Padre, siendo humano. Muchas veces pensamos en nuestro Señor Jesucristo como una entidad divina que es inalcanzable, que Él pudo hacer todo pues porque era el Hijo de Dios, porque tenía una esencia divina. Pero nuestro Señor Jesucristo fue hombre como nosotros. Dice la Escritura que en todo fue tentado. Nosotros en el día a día somos tentados con muchas cosas. La diferencia con nuestro Señor Jesucristo dice, pero Él no pecó. No hubo señalamiento sobre de Él. ¿Qué sucede con nosotros? Nosotros somos tentados, pero muchas veces caemos en tentación. En no pocas ocasiones, ante diversas circunstancias, nuestra mente se nubla, nos impide tomar decisiones, nos impide ver y analizar las cosas en relación a la palabra de Dios. Yo puedo pensar que una situación determinada es muy buena para mi vida. La pregunta es, ¿esa situación y esa decisión que yo voy a tomar descansa en la palabra de Dios? ¿Está conforme a la voluntad de Dios? ¿Está alineada con los mandamientos, con los estatutos, con las ordenanzas de Dios? Si no es así, la palabra tiene que despertar en mí un nivel de conciencia que me haga comprender que quizás la decisión que yo estoy tomando no es la mejor decisión, sobre todo considerando que no lo estoy haciendo en base a lo que la palabra de Dios me está señalando. El día de hoy me gustaría hacer una proclamación que tiene que ver con nuestra última reunión en la cual hablamos de un pasaje bíblico llamado el Buen Samaritano. Le pedimos al Señor, como en cada reunión, que sea su presencia la que se haga manifiesta. Le pedimos al Señor que permita que su Espíritu Santo se haga presente durante esta reunión en la vida de ustedes y nos permita atesorar, comprender, discernir, ejecutar su palabra. Que sea su Espíritu Santo el que continúe haciendo la obra que ha estado haciendo en todos y cada uno de nosotros conforme a la voluntad del Padre. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, sin el cual esta reunión no sería posible el día de hoy. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera venido a completar la obra que realizó, sería imposible que nosotros estuviésemos aquí. No puedo pensar de qué manera Dios podría haber actuado si el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no se hubiera llevado a cabo. Le damos gracias pues al Señor y me gustaría empezar con esta proclamación que está basada en la parábola del Buen Samaritano, que fue un tema que estuvimos tratando la semana anterior y sobre la cual me gustaría volver nuevamente para enfatizar algunos puntos que considero son importantes. Dice la proclamación: Señor, hoy me comprometo a vivir. Dice el Señor que nuestro sí sea sí y nuestro amén sea amén. Que nuestro compromiso con lo que decimos realmente podamos llevarlo a cabo. Cuando yo estoy empezando esta proclamación y estoy diciendo, Señor, hoy me comprometo, debemos de tomar esto en la seriedad y en la medida que esto es. Me comprometo, Señor. ¿A qué me comprometo? A vivir como un hacedor de tu palabra, como hacedor de la palabra de Dios y no solo como un oidor de la palabra. Reconozco que mi relación con Dios se demuestra en cómo trato a los demás, de la manera en que tengo y vivo en relación con las personas que me rodean. Por eso,
al demostrarse de la manera en que vivo, estoy eligiendo amar a mi prójimo como a mí mismo, sin distinción de raza, sin distinción de credo, sin distinción de origen, sin distinción de condición social. No permito que las tradiciones o reglas religiosas sean una excusa para ignorar el sufrimiento ajeno. Al contrario, te pido, Dios, que me permitas en el día a día actuar con misericordia, así como tú has actuado con nosotros, que de la misma manera yo pueda obrar con misericordia y compasión, porque ciertamente Dios valora el amor práctico más que los rituales vacíos. Mi fe no es una fe muerta, sino que se manifiesta en obras concretas conforme a la voluntad de Dios, en obras que tienen que ver con la bondad, con la justicia y con el servicio. Con humildad cumplo lo que Dios pide de mí. ¿Qué pide Dios de nosotros? Hacer justicia, amar la misericordia y caminar en obediencia. Soy prójimo para todos. ¿Puede usted repetir esta frase, esta oración? Soy prójimo para todos, reflejando el amor de Cristo en cada acción y decisión. Hoy decido no solo ver las necesidades, sino actuar con amor, porque en cada acto de misericordia sé que glorifico a Dios. Amén. Le damos gracias al Señor, le pido que reflexione en esta proclamación que está basada en la parábola del buen samaritano, que está escrita en Lucas 10:25 hasta Lucas 10:37. Hay otra parte de la parábola que está escrita en el libro de Mateo. También puede usted buscarla, es un poco más corta. Con mucho, esta parábola de Lucas abarca un poco de manera más explícita la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos da a través de esta parábola. Hablábamos de que esta parábola del buen samaritano comenzaba diciendo cuando un intérprete de la ley se levantó y le dijo a nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, para probarlo, como si Dios necesitara ser probado, como si Cristo necesitara ser probado por nosotros para tentarle. Y le dijo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Cuál es la relevancia de este versículo? Está hablando de que era un intérprete de la ley. Está hablando de que era alguien con autoridad que conocía los primeros 5 libros de la Biblia que se le habían dado al pueblo de Israel y que se conoce como la Torá. La conocía perfectamente, era una autoridad en la materia. Era lo que diríamos actualmente, era un docto en conocimiento, era un docto de la ley. Por lo tanto, él sabía la respuesta a la pregunta que le estaba haciendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es sorprendente la forma en que en cada enseñanza nuestro Señor Jesucristo responde. Recuerde que la respuesta que da
nuestro Señor Jesucristo fue esta, que está escrita en Lucas 10:26. Le dijo nuestro Señor Jesucristo a este hombre docto de la ley, a este hombre de conocimiento, ¿qué está escrito en la ley? De alguna manera, nuestro Señor Jesucristo le estaba devolviendo la intención de la palabra de este hombre. En otras palabras, pues si tú conoces la ley, dame la respuesta. Y continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo lees? ¿Cómo lees la Escritura? Perdón. ¿Cómo lees la Escritura? Estas personas que conocían la ley, que eran doctos de la ley, que eran intérpretes de la ley, dedicaban su vida completa al estudio, interpretación y enseñanza de la ley de Moisés, de la palabra de Dios. Y por lo tanto, como se dedicaban a estudiarla todo el tiempo, eran considerados autoridades religiosas y tenían un profundo conocimiento de las Escrituras, así como de las tradiciones judías. En el mismo contexto judío, estos intérpretes de la ley eran personas respetadas y tenían una gran influencia en la vida religiosa y social. Y Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué es lo que está tratando de decirle nuestro Señor Jesucristo al señalarle estas dos cosas? Primero, nuestro Señor Jesucristo le estaba recordando la autoridad de la Escritura. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo había sido tentado en el desierto por Satanás. Cuando Satanás le dice a nuestro Señor Jesucristo, ¿acaso no está escrito? Nuestro Señor Jesucristo era la palabra misma y podía responder, escrito está, escrito está. De alguna manera, este hombre de la ley, sus pensamientos estaban siendo abordados por un espíritu que no era el espíritu de Dios. Como diciendo, si conoces la ley, responde. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, tú conoces la respuesta. Y si no la conoces es porque entonces no estás leyendo y no estás reflexionando y no estás meditando correctamente en la palabra de Dios. Recuerde que Dios nos exhorta a reflexionar y a meditar en su palabra permanentemente. ¿Qué es lo que el Señor está tratando de decirnos cada vez que nosotros leemos un versículo? Segundo, si este hombre conocía, pero no podía razonar, no podía reflexionar, entonces quiere decir que solamente se estaba llenando de conocimiento. A muchos de nosotros nos ocurre, sobre todo cuando somos adolescentes, somos jóvenes, empezamos a llenarnos de conocimiento, que muchas veces no tiene una práctica objetiva en las cosas. Y se está almacenando, pero todo conocimiento que simplemente se almacena y no tiene un reflejo práctico, corremos el riesgo de que únicamente nos llene de vanidad, de soberbia, de egoísmo, de egolatría. Aquí está este hombre que es un ejemplo. Con toda soberbia, estaba tratando de poner a prueba a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Nuestro Señor Jesucristo, y usted conoce la Escritura, y está escrito también en el Antiguo Testamento, tanto en el libro de Deuteronomio como Éxodo, y en Levítico, en donde dice, amarás a tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso fue lo que le respondió este hombre. ¿Qué está escrito y cómo lees? Este hombre responde y dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y enfatiza y a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro Señor Jesucristo de alguna manera le dijo: ¿ves? Tú conoces la ley, tú sabes lo que dice. Mas teniendo este diálogo, este hombre quizás se sintió lastimado en su orgullo. Cuando nosotros nos sentimos lastimados en nuestro orgullo, hacemos cosas que no deberíamos hacer, pensamos cosas que no deberíamos de pensar y decimos cosas de las cuales más tarde nos arrepentimos. Y no solo nos arrepentimos personalmente, porque generalmente no somos capaces de disculparnos y pedir perdón con las personas con las cuales hemos incurrido en estas faltas. El hombre le dijo a nuestro Señor Jesucristo: ¿Y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Y es en este escenario en donde nuestro Señor Jesucristo le habla de esta parábola que hemos comentado con anterioridad, y que está hablando de que había un hombre que iba caminando, y entonces este hombre que iba de una ciudad llamada Jerusalén a otra ciudad llamada Jericó fue abordado por unos ladrones. No dice cuántos, fue abordado por unos ladrones. ¿Y qué hacen los ladrones? Robar. Y a veces no solamente roban, sino que también actúan con violencia. Y así le aconteció a este hombre. Llama la atención que nuestro Señor Jesucristo está hablando de un hecho que era real. La naturaleza humana es esencialmente la misma. Es una naturaleza de pecado, es una naturaleza de maldad, es una naturaleza que solamente busca lo suyo propio sin importarle los demás. Esa es la naturaleza caída del hombre. Y aquí está ejemplificando nuestro Señor y dice: vino este hombre, lo asaltaron, y no solo lo asaltaron, sino lo golpearon, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Pensaron seguramente que estaba muerto. Y es en esta escena, recuerde usted, en donde entran tres personajes a escena. El primero es un sacerdote, el segundo es un levita y el tercero es un hombre que venía de Samaria y que se llamaban por lo tanto samaritanos, que también es toda una historia que le invito a que busque y reflexione. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo llega a la ciudad de Samaria y hay una mujer sentada sacando agua de un pozo, y el Señor llega, se sienta y le pide a esta mujer, que es samaritana, le dice: mujer, dame de beber. Y la mujer le dice: ¿cómo? Tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que te dé de beber. Le decía esto porque judíos y samaritanos no podían verse. Y llama la atención y obliga a pensar que quizás este hombre que había sido asaltado, había sido herido, había sido golpeado y estaba medio muerto, es probable que fuera judío. Samaritanos y judíos no podían verse por cuestiones doctrinales de sus ancestros. El primer personaje, que es un sacerdote, venía por el camino, pasa y ve a este hombre, quizás pensó que estaba muerto y siguió su camino. El levita vino y pensó lo mismo, que quizás estaba muerto, y no quiso acercarse y siguió su camino. Debo decirle con vergüenza que muchas veces paso por estas situaciones y no nos detenemos. Cuando el Señor pone en nuestro corazón una intención de detenernos,
debemos detenernos y pararnos. Quizás mi hijo recuerde que en no pocas ocasiones cuando vamos en el auto, recuerdo un día que todos los que son de Monterrey saben que para las mujeres es un deseo permanente el ir a la ciudad de McAllen. Por alguna razón que yo todavía no entiendo muy bien, yo no nací en esta ciudad, pero hay un deseo tremendo de querer ir a McAllen. Y en alguna ocasión fuimos a la ciudad de McAllen. Y normalmente pues va usted a comprar de repente algunas cosas. Puede comprar ropa, cosas personales, pasta de dientes. No sé realmente si esto otorga un beneficio o simplemente es el hecho de salir de viaje e ir al país de Estados Unidos. Y en alguna ocasión íbamos entrando a la ciudad. Los que hayan ido a McAllen saben que la ciudad está como a unos 30 minutos más adelante todavía, quizás no tanto, pero tiene que adentrarse, tiene que ir por carretera. Y tomamos una desviación y terminando la desviación había una gasolinería y no recuerdo por qué nos paramos en la gasolinería, que es como un Super 7 o como un Oxxo en Estados Unidos, y me parece que entramos al baño. Y cuando nos bajamos del carro, se empezó a escuchar del otro lado de la carretera a un perro que estaba aullando. Y entonces la primera reacción de mi hijo fue, oigan, vamos a ver ese animal, está herido, quizás le pasó algo. ¿Saben cuál fue la reacción de nosotros? Mijito, ahorita no, se nos va a hacer tarde, no podemos. Deja que vengan las autoridades o alguien a auxiliar a ese animal. Y él insistía, pero quizás está herido, quizás no puede caminar, vamos. Y en lo que les estoy platicando se pasaron como 2 horas. Y terminó él yendo con la tía del otro lado y en efecto había un animal, había un perro que estaba lastimado y después hubo que llamar a las autoridades, que por alguna razón funcionan un poquito distinto a las autoridades de nuestro país, hasta que llegaron y le hablaron al servicio correspondiente y se llevaron al animal. Bueno, esta escena se repite, quiero decirle, con mucha frecuencia en nuestra familia. Generalmente el corazón de él es así. Somos nosotros los que a lo largo del tiempo y desconociendo la palabra de Dios a veces nos resistimos, no compartimos este mismo corazón. Pero le damos gracias a Dios porque sabemos que está trabajando y nos está dando un corazón así, un corazón de misericordia. De la misma manera, Dios tuvo misericordia de nosotros. Estábamos heridos, estábamos lastimados, estábamos abandonados, vivíamos en la oscuridad y el corazón de Dios tuvo misericordia de nosotros. Y no solo tuvo misericordia de nosotros, no solamente fue algo que estuvo ahí y que tocó el corazón de Dios, sino que también hubo una acción. Y esa acción fue consumar un plan que Dios tenía desde el inicio de los tiempos y que había acordado con el Hijo en la eternidad y que era que nuestro Señor Jesucristo se haría hombre y estaría aquí con nosotros y entregaría su vida en sacrificio por amor a nosotros para que fuésemos rescatados precisamente, para que Él limpiara nuestras heridas, para que Él nos sacara de la oscuridad, para que Él nos trajera de la ignorancia a la verdad, no a la verdad del conocimiento humano, sino a la verdad de su palabra, a la única verdad que hay. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Y en esta parábola, cuando el sacerdote se sigue de largo, cuando el levita se sigue de largo, el samaritano viene y fue llevado a misericordia. Dice aquí,
Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo se detuvo y fue movido a misericordia. ¿Y qué pasa con el ser humano cuando es movido a misericordia? Entonces hay una acción. Y la acción consiste en extender la mano al que está caído. Y la acción consiste en darle de comer al que está hambriento. Y la acción consiste en darle de beber al que tiene sed. Y la acción consiste en vestir al que está desnudo. Y la acción consiste en darle cobijo al que no lo tiene. Y la acción consiste en ver por los huérfanos. Y la acción consiste en ver por las viudas. Llama la atención que el Señor está hablando de aquí del buen samaritano y de alguna manera está dando un reflejo de lo que Él mismo vino a hacer por nosotros. Vino a rescatarnos de la muerte para darnos vida. Este hombre se acercó, vio que no estaba muerto. Dice la Escritura que vendó sus heridas, les puso aceite y vino, lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente, dice que sacó 2 denarios, se los entregó al mesonero y le dijo, cuídalo, cuídalo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y este versículo en particular, que ciertamente está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que llevando a cabo la acción de la misericordia de Dios por nosotros vino y se entregó en sacrificio. Ahora aquí está este hombre tomando dinero y dándolo, diciendo, cuídame a este hombre, aliméntalo, procúralo, y todo lo que tú gastes, yo te lo pagaré. Quiero decirle que de la misma manera nosotros tenemos, valga la expresión, un mesonero. Nuestro Señor Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya para que entonces venga el Espíritu Santo y continúe haciendo la obra que yo vine y empecé en este mundo. Después pregunta nuestro Señor Jesucristo a este hombre de la ley, ¿quién te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Note que dice, ¿quién te parece que fue el prójimo de aquel hombre que cayó en manos de los ladrones? O sea, no está hablando de este hombre herido como del prójimo, está hablando de estos 3 personajes. ¿Quién te parece que de estos 3 fue el prójimo? La palabra prójimo viene de un vocablo latín que quiere decir próximo, cercano. Y generalmente cuando hablamos del prójimo hablamos de otra persona. Y aquí nuestro Señor Jesucristo está señalando que los que debemos ser cercanos somos nosotros, que nosotros debemos de ser el prójimo, es lo que está externando en este versículo. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel hombre que estaba medio muerto? Y con esto el Señor cambia la historia. Repito, prójimo significa el que está más cerca, el próximo, cercano, y es una persona con la cual, el prójimo es una persona con la cual nos relacionamos independientemente de quién es. En la parábola, no solo se refiere a prójimo el que está cerca de nosotros, sino también se refiere a aquel quien ha decidido amar y ayudar. Ese es el prójimo de acuerdo a este pasaje. ¿Está usted dispuesto a amar y ayudar? De alguna manera el mensaje que Dios nos pone es, ¿estamos dispuestos
a llevar a cabo el desarrollo y el papel del prójimo, el Señor, en su voluntad, eso es lo que desea de cada uno de nosotros. Y la palabra no solamente contempla el que está próximo, el que está cercano, sino va incluso más allá. Significa el vecino, alguien con el cual tenemos una relación. Pero esa relación es una relación de responsabilidad, de ayuda mutua y de cuidado. En el proceso de las relaciones humanas, desafortunadamente, siempre hay el que se aprovecha y el que es aprovechado. Y a veces no lo queremos ver. En medicina existen algunos términos que hablan de relaciones que no son sanas. A veces particularmente en las relaciones maritales. Se dice que hay un complemento y siempre está el que hace y está el que se deja hacer y por alguna razón así viven toda la vida. Ciertamente el Señor nos llama a cambiar esta manera de ser. No se trata de dejarnos, pero tampoco se trata de hacerle a otros, dice la palabra del Señor, lo que no queremos que nos hagan, sino se trata de establecer una relación de cooperación. Podemos no estar de acuerdo, podemos externarlo. Imagínese si todos estuviéramos de acuerdo haciendo exactamente lo mismo. No, el Señor nos da libre albedrío, nos da la capacidad de decidir, nos da la capacidad de relacionarnos, pero principalmente nos da la oportunidad de conocerlo a Él. En esta parábola nuestro Señor Jesucristo expande el término del prójimo. Al expandir el término del prójimo, está hablando en general de la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo no vino por unos cuantos, vino por todos. Y dice la palabra, para que nadie se pierda, para que nadie se extravíe, sino que todos vengan a la luz del entendimiento, y habrá quienes no quieran. Habrá quienes quieran marchar por caminos que no son los caminos del Señor. Dice la palabra del Señor, tú, Padre, me muestras el sendero de la vida. Hay tantos caminos, pero tú me muestras el único y verdadero camino. Más tarde viene nuestro Señor Jesucristo diciendo, yo soy el camino. No soy un camino, soy el camino. Y agrega que es la verdad y que es la vida. El prójimo no es solamente alguien a quien se ayuda, sino quien actúa con misericordia. ¿Cómo podemos nosotros ser el prójimo para los demás? ¿Cómo podemos comprometernos nosotros con los demás? Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que tú quieras que los hombres hagan contigo, así también tú haz con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Como prójimos, el Señor nos invita, antes de exigir que nos traten bien, a tratar bien a los demás conforme a lo que Dios nos ha mostrado, conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos. Mateo 5, 43, 34, deme un minuto. Mateo 5, 43, 44 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto estaba escrito en la ley de la Torá. Fue una ley que les fue dado a los israelíes o israelitas, ¿verdad? Si me corrige aquí mi esposa. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, no es que anulara este mandamiento, vino a darle la interpretación correcta.
hablando precisamente del prójimo. Y dice, pero yo les digo que ahora es así. Amar a vuestros enemigos. Bendigan a todos los que los maldicen. Hagan el bien a los que los aborrecen. Y oren, oren, oren por los que los maltratan y os persiguen. Esto es el verdadero significado de lo que significa ser el prójimo conforme a la lectura que acabamos de leer. En Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es la esencia de la ley. ¿Por qué dice que es la esencia de la ley? Porque la esencia del amor es lo que el Padre hizo por nosotros al entregar a su Hijo, al entregar a nuestro Señor Jesucristo, hecho hombre, en amor por todos nosotros. Lo dice su palabra, de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Dios desea que ninguno de nosotros se pierda en la eternidad, que ninguno de nosotros se extravía, sino que todos vengan para estar con Él en la eternidad, tal y como lo señala el libro de Apocalipsis, para reinar con Él, para seguir conociéndolo, para seguir aprendiendo, y reinaremos con Él por los siglos de los siglos, dice la palabra. El libro de Santiago 2, 13, 14 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. En una palabra, la invitación es para actuar permanentemente con misericordia. Nuestro Señor Jesucristo dice que caminaba y al ver a las multitudes, algo dentro de Él se perturbaba, algo se movía dentro de Él y decía que tenía compasión por ellos. ¿Y por qué tenía compasión? Porque andaban como ovejas sin pastor. ¿Por qué sentía compasión de ellos? Porque muchos estaban enfermos, muchos eran paralíticos, muchos estaban sordos, muchos eran ciegos. Pero sobre todo, muchos vivían en la oscuridad. Habían sido atrapados por el pecado. Habían sido cegados por el padre de mentira. Y nuestro Señor Jesucristo vino a liberarnos. Dice Oseas 6:6, porque misericordia quiero. Está hablando Dios mismo, porque misericordia quiero y no quiero sacrificios y quiero conocimiento de mí, conocimiento de Dios más que holocaustos. En otras palabras, no importa las obras que hagan, si ustedes no tienen conocimiento de mí y no tienen misericordia, entonces todo es inútil, no sirve para nada. Pero todo aquello que ustedes hacen una vez que son transformados, eso, dice la palabra de Dios, que alegra y toca el corazón de Dios. En Deuteronomio 10:18 dice que debemos amar al extranjero. Para nosotros, ¿quién es el extranjero? Pues son personas que no conocemos. Son personas que no son de nuestra casa. Son personas que no pertenecen a una comunidad a la cual nosotros pertenecemos. ¿Quiénes son todos ellos? Hay tantos. Puede empezar usted por su colonia. Puede usted empezar por sus vecinos que quizás los ha visto muchas veces y nunca ha entablado palabra ni conversación con ellos. Pueden ser personas que llegan con necesidad a tocar a la puerta de su casa, que Dios le dé discernimiento para saber cuando hay una necesidad objetiva y real. En un mundo que también las personas a veces
abusan y se aprovechan de determinadas condiciones, el Espíritu Santo tiene que obrar en nosotros para señalarnos exactamente en dónde el Señor quiere que obremos. Amar al extranjero y al desamparado está escrito en el libro de Deuteronomio 18:19. Dice, porque Dios ama al extranjero y al desamparado. ¿Qué demanda Dios de nosotros? ¿Qué demanda Dios de nosotros? Demanda que vayamos delante de Él y lo adoremos. Y como lo adoramos, como sabemos que Dios se agrada de nosotros, dice la palabra de Dios en Miqueas 6:8, mira hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ustedes? ¿Qué pide Dios de cada uno de nosotros? Dice aquí en el libro de Miqueas 6:8, 3 cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de la presencia de Dios. Haciendo estas cosas, sabemos que estamos en el camino correcto. Sabremos que estamos por la senda de la vida que Dios nos ha mostrado. Quisiera terminar con 5 señalamientos, 5 puntos, que de alguna manera vamos a señalar lo que es la parte práctica de cómo debemos ser próximos a los demás, de cómo debemos de ser prójimos para los demás. El primer aspecto, dice el libro de Santiago 1:22, seamos hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Seamos hacedores y no solamente oidores de la palabra de Dios. Y luego en Mateo 7:24 dice, pues cualquiera pues que escucha estas palabras, ¿cuáles palabras? La palabra de Dios, las palabras que están en la palabra de Dios. Pues aquel que escucha estas palabras y las hace, dice la palabra del Señor, lo consideraré un hombre prudente que está edificando su casa sobre la roca. Y dice en Mateo 7:26, pero todo aquel que escucha estas palabras y no las hace, no las lleva a cabo, no las hace prácticas, entonces lo compararé como un hombre insensato que ha edificado su casa sobre la arena. En otras palabras, una casa que no tiene soporte, una casa que no tiene sustento, una casa que ante la primera sacudida puede derrumbarse. Esto lo vivimos en el día a día. Cuando tenemos problemas, ¿cuántas veces no somos arrasados por ellos? Cuando tenemos pruebas en la vida, cualesquiera que éstas sean, quizás algunas muy dolorosas, ¿cuántas veces nos ha tirado, nos ha derrumbado y no podemos seguir adelante? Es ahí cuando usted almacena, cuando usted atesora la palabra de Dios, es cuando la palabra de Dios usted la trae a su mente, la declara con su boca y esa palabra, de una manera que quizás a veces no podemos comprender, empieza a ser la obra de restauración en cada uno de nosotros. Esa palabra me empieza a exhortar, esa palabra me empieza a edificar, esa palabra me empieza a animar, esa palabra me empieza a consolar, esa palabra me empieza a sanar. Eso es lo que hace su palabra. Segundo aspecto, no usemos la palabra como una religión. No usemos la palabra para evitar extender la mano al necesitado. Dice Mateo 7:9, porque bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestras tradiciones. Eso es lo que hacía el sacerdote y el levita descritos en el pasaje que señalamos.
Y Marcos 7:10, el Señor da un ejemplo donde dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, muera irremisiblemente. Marcos 7:11 dice, porque ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, mira, lo que tengo apenas me alcanza. Lo que tengo apenas es para ciertas cosas que yo necesito cubrir. Lo que tengo ya está destinado para, no lo sé, perdone la expresión, para una obra que tengo que dar en la iglesia. Pero cuando usted sabe que su familiar, su padre, su madre, su hermano están en necesidad y usted no los ayuda, es aquí donde el Señor está diciendo que estamos practicando una religión y no estamos llevando a cabo la práctica de la palabra de Dios. Porque dejamos de hacer las cosas que debemos de hacer, dejamos de tener misericordia por las personas que están a nuestro alrededor y con esto invalidamos la palabra de Dios. Tercer aspecto, dice la palabra de Dios que Dios valora más la misericordia que las obras. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Mateo 9:13, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no obras, no sacrificios. Y continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 12:7, debemos conocer qué significa misericordia quiero y no sacrificios, y no condenar a los inocentes. Punto número 4, nuestra relación con Dios debe ayudarnos en el día a día a ser mejores personas. ¿Cómo sabemos que somos mejores personas? Por la manera en que hablamos, por las cosas que decimos, por las cosas de cómo nos comportamos con los demás. Por supuesto también por las cosas que Dios demanda de nosotros. Ayudar al que está en necesidad, cualesquiera que sea su situación. Santiago 2:15, que habla algo de la fe que sin obras es muerta, pero quiero particularizar en Santiago 2:15 que dice, y si una hermana o hermano están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y ustedes le dicen, no te preocupes, vete en paz, seguramente Dios te va a proveer, algo va a suceder, Dios no deja a los desamparados. Eso es practicar una religión. De eso está hablando el libro de Santiago. Si ustedes le dicen, vete en paz, caliéntate y sáciate en la medida que puedas, pero no les das las cosas que son necesarias para ellos, entonces ¿de qué aprovecha? Y en este contexto hay tantos escenarios. Podemos argumentar, no, es que es para que aprenda. No, es para que valore las cosas. No, es que quizás Dios tiene un trato con esa persona y yo no puedo intervenir. Y argumentamos tantas y tantas cosas. Dios nos da, todo lo que nos da es para ponerlo al servicio de los demás, sea lo que sea. Dios te dio un talento para la música, ponlo al servicio de los demás. Dios te dio una voz preciosa, ponla al servicio de los demás. Dios te permitió ser arquitecto, abogado, ingeniero, constructor, lo que te haya permitido, Señor, tener en habilidad. Número 1 es para actuar con excelencia, haciéndolo con excelencia, dice la palabra de Dios, como si lo hiciéramos para Él. Pero el Señor agrega, de la misma manera, hazlo con otros. Hermanos, ciertamente el Señor nos está desafiando hoy
hoy, no solo a ver las necesidades de un mundo caído, que hay muchas, muchas, sino qué estamos haciendo nosotros para actuar con amor, con compasión, y que esto sea un reflejo de la obra de Dios en nuestra vida diaria. Les invito, en el nombre del Señor, para que vayan cada uno de ustedes delante de Él, en el momento que usted así lo considere, en la intimidad de su casa, en la intimidad de su hogar, en el lugar que usted tenga designado, para hacer un punto de reflexión. ¿Qué he estado haciendo con las cosas que Dios me ha dado? ¿Me he quedado corto? ¿He estado en posibilidades de ayudar a todo aquel que está en alguna necesidad y he frenado mi mano para no hacerlo? Y debemos ir delante del Señor y decir: Señor, perdóname. Señor, perdóname. Y ayúdame a cambiar. Quiero cambiar. Quiero tener la mente de nuestro Señor Jesucristo, el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Quiero tener la compasión que tenía nuestro Señor Jesucristo. Quiero ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo y no solamente un seguidor, no solo un simpatizante, sino quiero ser el reflejo de las cosas que tú tienes preparadas para mi vida, para que mi vida sea usada con un propósito conforme a tu voluntad. Permítenos, Señor, no solo seguir hablando de tu palabra, sino seguir reflexionando, madurando y creciendo en ella y poner por obra todas las cosas que tú nos permites aprender de ti. Que el Señor los bendiga, que tengan un excelente fin de semana y si Dios lo permite, aquí los esperamos nuevamente la siguiente semana. Bendiciones.